Bueno, primero, gracias por su asistencia, gracias por su compañía. El tema de hoy va a iniciar con una historia un poco, una tragicomedia. Yo quiero que no lo tomemos personal, que no es de, de, de que cada uno, es para que cada uno lo analice, pídale a Dios discernimiento de esta historia un poquito, una tragicomedia, pero tiene un mensaje que vamos a apalancar en dos versículos de la Biblia que va a ser al final. El tema es un complemento de todo lo que hemos venido trabajando, la identidad en Cristo, el entender que lo único que tenemos verdaderamente es a nuestro Señor, la manera de buscarlo, la cosmovisión. Y por último, eso se traduce en la obediencia, porque el propósito de la obediencia es despejar el camino espiritual para encontrar las bendiciones. Estábamos hablando de qué queremos para 2026 y qué quiere el Señor para nosotros, si queremos caminar en obediencia. Y el Señor me permitió en el transcurso de esta semana conocer algunas historias, escucharlas, tratar de pedirle a Dios revelación y buscar una manera para que este planteamiento nos llame la atención, empezando por mi persona, porque también no me hallo exento de esta tragicomedia que les voy a contar. La historia empieza aquí así. Era un hombre que decía hablar con Dios, que decía tener una relación íntima, profunda con Dios. Era un hombre que decía que buscaba a Dios y por ende decía que Dios le hablaba y que tenía una comunión estrecha, íntima, verdadera, profunda. Pero no era un hombre de leer la Biblia, no era un hombre de congregarse, no era un hombre de meditar, de sacar un tiempo para el espacio con el Señor, sino que él decía que a su manera se comunicaba con Dios, a su manera. No utilizaba ninguna de estas herramientas y un buen día dijo que tenía un mensaje de Dios para su vida y que Dios lo iba a darle una bendición muy grande y iba a ser a través de una apuesta. Entonces él tenía que vender todo, volverlo dinero y ir a seguir las instrucciones que día a día él iba en teoría escuchando de Dios y que iba a acudir en obediencia a las instrucciones de Dios. Entonces empezó a vender sus propiedades, empezó a volver todos esos activos en papel constante y sonante y el día que vendió todo, la voz le dijo, bueno, ya tenemos todo, tenemos el dinero, vamos a hacer la gran apuesta. Hoy es el día del 28 rojo. Entonces, ¿cómo así? Le dijo, sí, vas a ir a buscar un casino y vas a apostar todo el dinero al 28 rojo. Y él muy obediente, fue a un casino, esperó que abrieran, ingresó con todo su dinero y fue a la mesa de la ruleta rusa y dijo, quiero apostar todo al 28 rojo. Y la voz le decía, sí, apuéstalo todo al 28 rojo. El tallador de la mesa le dijo, ¿está seguro? Es una fortuna lo que usted va a apostar. La voz le decía, sí, apuéstalo todo al 28 rojo. Y él apostó todo al 28 rojo. Arranca a girar la ruleta. Ustedes saben que la bolita salta, 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 salta y en algún punto se detiene. La vocecita le decía, tranquilo, todo va al 28 rojo. Después de dar vueltas la ruleta, por fin empieza a detenerse, la bolita salta, salta, salta y cae efectivamente en el 28, negro. El tallador dice, la casa gana, recoge el dinero y la vocecita le dice a la persona, perdimos. La moraleja de esto cada uno la va a tener, cada uno le va a pedir al Señor, pero el Señor nos habla muy claramente de la obediencia. Entonces, me involucro en el tema porque de pronto a veces creemos que estamos caminando en obediencia, a pesar de creer que estamos teniendo una relación con Dios. Puede que no nos congreguemos, pero puede que estemos leyendo la palabra. Puede que estemos leyendo la palabra con un propósito de rutina, que se haya vuelto algo de checklist, porque hay que hacerlo, porque creemos que estamos cumpliendo, que la relación con el Señor se haya entibiado de tal manera que se haya vuelto una relación meramente de trámite, de formalismo, de religiosidad y nuestra relación con el Señor se haya enfriado de tal manera que no nos damos cuenta y nos puede estar pasando lo que les voy a compartir en estos dos versículos.
El primer versículo se encuentra en Mateo 7, capítulo 21. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Por qué este mensaje está tan explícito, tan directo? Para que nosotros recapacitemos, para que nosotros empezamos a pedirle al Señor que no caigamos en esta tragicomedia de la vocecita que creemos que es del Señor. Y lo que les digo, este es su servidor el primero en entender que puede ser que mi relación con el Señor se haya vuelto rutinaria, monótona y de mero trámite, de mero cumplimiento, y el amor por el Señor se me haya enfriado y esté simplemente cumpliendo con un trámite de que me dé en teoría el hecho de creer en mi mente y en mi corazón que lo estoy haciendo bien, pero efectivamente estoy apostándole al 29 rojo, porque estoy haciendo lo que creo en mi mente, creyendo que le cumplo al Señor. Entonces, hay un versículo que me confirma lo que les estoy hablando y que me parece apropiado y ya lo hemos visto, y se encuentra en Isaías 29:13. Aquí lo vamos a ver en muchas versiones. Ustedes lo pueden aquí. Vamos a leerla en 2 o 3 versiones. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. ¿Sí? Ahí es cuando yo me pregunto, ¿yo alejé de ti mi corazón, Señor? Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Otra versión dice, el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. La última puede ser en la Nueva Traducción Viviente, NTV, y así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Entonces la invitación que yo les dejo y la pregunta que también les dejo y me hago es, ¿qué tanto de la obediencia que yo quiero rendirle a mi Señor? Porque reconozco quién es mi Señor, quién es mi Adonai. Reconozco que para Él es toda la adoración, toda la honra, toda la gloria. Todo eso lo estoy reconociendo de pronto en mi mente, de pronto no en mi corazón. Y ahí es cuando tenemos que clamarle a Dios que nos saque de esa tibieza, de ese enfriamiento en el que hemos caído sin querer queriendo. Y esta relación se volvió lo que yo les decía al principio, es una relación de trámite, de chequeo, y se nos enfrió ese amor. Y terminamos haciendo un culto de labios para afuera, y por ende la obediencia se pierde, y terminamos de nuevo en el viejo hombre. ¿Se acuerdan de la charla que había que nacer de nuevo? Y el viejo hombre es el que reclama su carnalidad, hacerlo a la manera nuestra. Y terminamos creyendo que estamos caminando en obediencia, cuando en verdad volvimos al viejo hombre que quiere hacer lo que se le da la gana. Y lo peor de todo es que estamos haciéndolo engañadamente en nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando la casa gana, cuando gana el 28 negro y perdemos todo. Pero no tenemos que llegar hasta allá para darnos cuenta que íbamos equivocados, tontamente enceguecidos, de pronto genuinamente entontados, pero bueno, la palabra es más bien engañados a nosotros mismos,
Entonces la invitación que yo les quiero hacer y que me hago a mí mismo, por supuesto, cada día es que quiero que cuando tenga ese tiempo con el Señor, mi relación con Dios sea auténtica para una obediencia sincera y que el Señor me jale las orejas cuando yo lo vaya a hacer mal. Que no crea que porque siento una vocecita que me habla o porque yo estoy leyendo la palabra o porque me estoy congregando, puede que mi corazón, sin darme yo cuenta, se haya enfriado y esté en esa relación que se volvió un monólogo, ya no un diálogo, y me estoy hablando conmigo mismo. Eso es lo que se denomina una esquizofrenia espiritual. Caímos en monólogos espirituales nosotros mismos y anulamos la voz de Dios. Entonces creemos estar obedeciendo a Dios y estamos caminando de nuevo en nuestro orgullo y en nuestra soberbia. Entonces la invitación es que cuando estemos en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión diaria, por eso fue que el Señor puso en mí que ya no hiciéramos más devocionales, más libritos de pedazos de la Biblia, sino que estuviéramos conscientemente y diariamente leyendo la palabra de Dios para que el Señor nos hable, nos desenmascare y nos quite las escamas que nosotros mismos hayamos puesto para tener una relación íntima, sincera y profunda con Dios. Tan íntima y tan profunda y tan sincera que nosotros le pidamos al Señor que nos desenmascare cuando caigamos en esas relaciones tibias o en esas relaciones equivocadas, donde estemos caminando equivocadamente y que le pidamos al Señor que nos aleje de todas esas falsas tipos de obediencia que nos hacen creer que vamos por caminos correctos. Entonces, el planteamiento que quiero dejarles en su corazón es que con estos dos versículos nos damos cuenta que está escrito y el Señor nos advierte que puede pasar, que podemos estar haciéndolo mentalmente y no de corazón, que nuestra obediencia se haya desviado nuevamente a querer hacer lo que queremos hacer. Y ahí es donde tenemos que apelar a la misericordia del Señor, en su gran amor por nosotros, en su gracia, que es la gracia del Señor, que de manera sobrenatural nos ayude a salir de pronto de esas tinieblas espirituales que nos hacen caer en la esquizofrenia espiritual, o sea, creer que estamos de verdad teniendo una relación con el Señor, para pedirle que Él sea se, el que lidere y el que nos dé ese discernimiento en la palabra de si lo estamos haciendo mal. Ya nos dimos cuenta que hacían milagros, que echaban demonios y que usando el nombre del Señor estaban empoderados, pero era porque usaban el nombre del Señor, mas no así caminaban en obediencia. Por eso la invitación de que reflexionemos en esos dos versículos para sus vidas y para mi vida, para saber que efectivamente lo estamos haciendo bien o que lo estamos haciendo de manera equivocada. El planteamiento es ese. El planteamiento es que le permitamos al Señor entrar a lo profundo de nuestro corazón, nos conceda esa revelación, nos desenmascare en qué parte del corazón hemos tenido un endurecimiento que nos impide pasar al siguiente nivel espiritual, en donde nos ha impedido que nos despojemos de esas ataduras que nos bloquean el avance espiritual para poder desprendernos de todo aquello que en este momento nos esté causando una atadura que nos impida llegar a la verdadera obediencia. La verdadera obediencia que implica, para que ustedes tengan una pista, la verdadera obediencia implica en morir a nosotros mismos. Y como yo les anuncié que día en el versículo que permaneced quietos y ve que yo soy Dios en un salmo, realmente es eso. Permanecer quietos es algo sobrenatural porque no es fácil permanecer quieto. Permanecer quietos es esperar a que el Señor obre en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y que el Señor obre en su tiempo y a su manera, no a nuestra manera. Muchas veces, casi siempre, la manera de actuar del Señor es de Él, es sobrenatural y para nosotros es lo que diríamos que la sacó del sombrero, porque para nosotros no tiene lógica ni entendimiento humano. Por eso es de Él y por eso es de Dios. Entonces, estemos reflexionando constantemente mediante la lectura de la palabra, que yo les he propuesto algunos libros para leer, pero si ustedes están en otros, no importa porque seguramente el Señor les ha puesto a leer eso. Entonces, donde quiera que estemos leyendo la palabra de manera ordenada, de manera continua,
no es abrir ahí que cae, sino en donde vamos. Pidámosle al Señor esa revelación y pidámosle al Señor si esta obediencia es la obediencia de vida o es una obediencia de temor o es una obediencia por represión o es una obediencia por costumbre, que sea una obediencia de verdad sometida ante nuestro Creador por amor, porque entendemos y creemos que la voluntad de Dios, como dice en su palabra, es buena, agradable y perfecta, que no se trata de recitar como loros, sino de creerlo, creer que Él responderá en su tiempo, que responderá a su manera y que a pesar que no lo podamos entender mentalmente, tengamos la confianza de saber que Él lo que ha puesto ahí es para nuestro bien. Entonces, examinémonos y sigamos pidiendo en la palabra del Señor que podamos entender que la gran apuesta es en Él y para glorificarlo a Él. No se trata de nosotros, se trata de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y que aprendamos a morir a nuestros deseos, lo que en el mundo actual o en los coaching modernos llaman déjelo fluir, que resbale, suéltalo, libéralo. Para nosotros es morir porque es morir a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, entendiendo que los caminos del Señor son mucho mejores para nosotros y clamándole al Señor que ojalá sus tiempos sean prontos y que la manera de Él para nosotros sea muy clara, que esa revelación y ese discernimiento sea sobrenatural para nosotros, porque nosotros en nuestro escaso entendimiento estamos muy propensos a caminar torpemente. Entonces necesitamos ser fortalecidos. Por eso los he invitado a que leamos un salmo diario, porque es una manera de estar fortalecidos espiritualmente en tanto los planes del Señor en su tiempo llegan a nuestras vidas. Porque esos salmos nos van a dar confianza, esperanza, dependencia en el Señor, para saber que en su momento el Señor nos llegará a nosotros en la obediencia de vida. Muchas veces nos desviamos y muchas veces somos desobedientes incluso porque queremos aligerar los tiempos del Señor. Queremos que sean nuestros tiempos, a nuestra manera. Y muchas veces la desobediencia también es por esa impaciencia. Por eso en los salmos las invito a que reflexionemos y los salmos nos dan esa esperanza de esperar el tiempo perfecto del Señor. Las dejo para que mediten en esa reflexión, en esos dos versículos y se examinen y aprendamos ustedes y yo a caminar en una obediencia correcta, en una obediencia debida y que no nos engañemos a nosotros mismos, ni ustedes ni yo, porque en últimas los que podemos demorar la bendición en nuestras vidas somos nosotros mismos. Que Dios se apiade de nosotros y que nos ayude a salir adelante en este tema de la obediencia. Gracias por su tiempo y su participación en esta reunión. Nos veremos en 8 días.